Bien, tengan todos muy buenos días, tardes, noches, ¿no? El momento que tengan el agrado de estar viendo esta disertación. Me presento, ¿no? Mi nombre es Marcelo Raúl Coronel Patiño, soy estudiante de la Universidad San Martín de Porres del 11º ciclo y el presente video es realizado únicamente con fines académicos para el curso de Teoría de la Prueba. Bien, el temita que vamos a tratar el día de hoy va a ser acerca de las máximas de la experiencia, un tema poco tratado además por la comunidad jurídica, ¿no? En nuestro país. La estructura de esta exposición la voy a dividir en tres partes, ¿no? La primera va a estar enfocada a desarrollar qué son las máximas de la experiencia en general, la segunda ya aplicándola al ámbito jurídico y las problemáticas que hay en torno a ellas, y finalmente unos alcances, ¿no? Sobre cómo podríamos mejorar el uso de estas máximas de la experiencia y cómo podríamos solucionar, ¿no? Estas problemáticas que vamos a tratar en el segundo punto, ¿no? Bien, ¿no? Sin nada más que decir antes de ello, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar entonces con definir en qué consisten las máximas de la experiencia. Desde el enfoque doctrinario se les ha denominado como definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, ¿no? Desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, aunque dichas inducciones debieran contar con validez para los casos generales, independientemente de que hayan surgido de casos específicos. Básicamente acá estamos hablando de unas premisas, ¿no? Unas premisas que tratan de generalizar un hecho específico, ¿no? Volverlo algo genérico, algo repetitivo en base a la experiencia misma, ¿no? Que se haya visto en varios casos, un patrón repetitivo, entonces se generaliza ese patrón para tratar de decir, pues, de que eso se va a seguir repitiendo en el tiempo y se va a volver una especie de leitmotiv, ¿no? Una especie de, de estereotipo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en base a ello vamos a ver unos ejemplitos acá, ¿no? Y tenemos ya la primera problemática, ¿no? La primera interrogante que nos dice, ¿la experiencia puede ayudarnos a saber qué afirmaciones son verdaderas y cuáles no? Acá tenemos dos ejemplitos, ¿no? Primero dice, las personas eligen personas que son similares a ellos. Y ahí tenemos una frase, Dios los cría y ellos se juntan. Esa es una primera premisa. Y una segunda premisa referente al mismo tema es, las personas eligen a otras que son distintas a ellas. Los opuestos se atraen entre sí. Entonces ahí tenemos dos cuestiones. La primera es de que estas dos afirmaciones se están contradiciendo, ¿no? La primera afirma que las personas eligen a otras que son similares a ellos. Y la segunda, que eligen a otras que son distintas a ellas. Ese es un primer punto. Pero acá hay un problema y es que no podrían ser en sí mismas estas dos premisas, no podrían ser verdaderas ambas, ¿no? Tendría que ser una verdadera y la otra falsa, o ambas pueden ser falsas, pero las dos al mismo tiempo no podrían ser verdaderas. Vamos a ver qué pasa en el segundo caso, ¿no? Pasa algo similar. La separación intensifica la atracción. La separación hace que el corazón quiera más. Y en un segundo supuesto, la separación debilita la atracción, ¿no? Dos cosas opuestas, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Quién tendría la certeza ahí? Porque son afirmaciones contradictorias, que si bien debido a la experiencia, ¿no? Podríamos decir que son ciertas, ¿no? De hecho, a mí me pasado ambas de las dos afirmaciones, ¿no? Una persona con la que no le he tenido cerca durante un buen tiempo ha hecho que yo la quiera más, ¿no? La aprecie más. Pero con otra persona, al no vernos, la relación se ha ido distanciando y se ha ido debilitando, ¿no? Entonces, ambas cosas tienen cosas ciertas. Ahí entonces vemos un primer supuesto. ¿Cuál sería el criterio que seguimos para afirmar que una de esas afirmaciones podrían convertirse en una máxima de la experiencia? ¿Quién tiene quién está facultado para decir, no, tal cosa es verdadero, tal cosa es una máxima de la experiencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver
más adelante, ¿no? ¿Quién tiene esa facultad? El juez por el hecho de ser juez, los abogados, quienes hacen derecho. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto, justamente porque el derecho debe importarle que haya verdad, ¿no? Que nuestra afirmación sea verdadera. Pero no solamente debe importarle que sea verdadero, sino que además sepamos por qué es verdadero. Y eso implica conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento sobre algo es tener una creencia verdadera y justificada sobre la ocurrencia de un determinado evento. En ese sentido, no solamente debemos decir que algo es verdadero en el tiempo porque hay un patrón, ¿no? que me ha llegado a determinar eso, sino explicar las razones por las que se repite eso, las razones por las que yo estoy sosteniendo que ese argumento es verdadero. Entonces ahora ya vamos a un segundo punto, ya lo trasladamos al ámbito jurídico y vamos a hablar de las máximas de la experiencia en la valoración de la prueba. En un sistema de valoración probatoria de libre convicción, o sana crítica, que es el que es el que se usa en nuestro sistema penal, el juez debe indicar las razones de su convencimiento, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, demostrando pues el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a la que llega y los elementos de prueba utilizados. Las máximas de la experiencia están expresamente lícitas, ¿no? Son expresamente lícitas por el Código Penal en su artículo 158 para ser usadas, ¿no? En la valoración de la prueba. Por tanto, el juez este artículo 158 del Código Procesal Penal nos dice que el juez debe observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia para exponer los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Es decir, no basta con que el juez diga, ¿no? Debido a las máximas de la experiencia y sostenga una posición, ¿no? Sino que el juez debe explicar, debe exponer los criterios que ha adoptado para sostener esa máxima experiencia, ¿no? Para haberla colocado en una sentencia que además puede decidir la vida de una persona, ¿no? Es un aspecto problemático que estamos analizando, porque si no ocurren estas cosas, ¿no? Que además acá debo citar al doctor Jefferson Moreno, ¿no? En su congreso que tuvo el día 28 de mayo aquí en Arequipa. Y lo cito porque si no van a decir que es plagio, ¿no? Que como lo estoy difundiendo y ahora último se está diciendo que la difusión, pues, si no se cita a alguien, pues, y la sola difusión de ese contenido sería plagio, pues lo cito al doctor Jefferson Moreno, que nos da este ejemplito, ¿no? Muy, muy, muy un poco, muy controversial, ¿no? Que dice la lencería roja con encaje en las damas indicaría que busca relaciones sexuales. Esto, esto, a- ¿Esto a qué criterio nos lleva? Pues, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema jurídico penal con las máximas de experiencia que llegamos a estos razonamientos, ¿no? Que además es de una sala eh, ni siquiera transitoria, ¿no? Sino de una sala del Poder Judicial supraprovincial. ¿Qué nos dice la sala? Por las máximas de la experiencia se sabe que este tipo de prenda interior femenina suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, lo que conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. Algo pues que a mi parecer escapa de toda lógica, ¿no? Porque ¿cómo puede ser posible que una dama, pues, por el solo hecho de llevar una prenda de vestir de esas características, con ello se estaría justificando una violación, ¿no? Porque esto además se ha dado en un contexto de violación para justificar, ¿no? Bueno, no vamos a entrar a discutir, ¿no? Como el hecho de si fue correcta la decisión o no fue correcta de darle libertad al imputado, ¿no? El hecho acá son las máximas de la experiencia y cómo se está tergiversando, se está abusando del uso de ellas. Por eso es que vamos a hablar ahorita de los límites que deben ponerse a esas máximas de la experiencia, ¿no?
para que no pasen estas cosas. Yo tengo acá otro ejemplito que he encontrado, más bien ya no es del doctor Jefferson, que dice, los coimputados siempre mienten, ¿no? Esto a raíz de que, bueno, se ha dado un acuerdo plenario, ¿no? El 2005. Obviamente sabemos que los acuerdos plenarios, pues, se toman varias sentencias, ¿no? Para decir de que en este acuerdo plenario se establecen reglas de valoración a las declaraciones de los coimputados porque, dice, según las máximas de la experiencia, los coimputados tienden a mentir para obstruir la investigación, lo cual es algo sumamente subjetivo, no siempre es así, ¿no? No siempre y eso además debemos de aclarar aquí, tanto los coimputados como los imputados tienen, o sea, no están obligados a decir siempre la verdad. O sea, sí, pueden mentir para, además como una estrategia, como una forma de estrategia de defensa, ¿no? Entonces, el poner como una máxima de la experiencia que los coimputados siempre mienten no es algo coherentemente lógico, ¿no? Entonces, en base a todo lo que hemos conversado, vamos a culminar con unos aspectos a considerar para una correcta aplicación de las máximas de la experiencia y no ocurra lo que acabamos de ver, ¿no? Que se dan máximas de la experiencia simplemente por dar, ¿no? Y es que un primer aspecto es que debe existir una debida motivación. Y para eso se ha dado hay una jurisprudencia que es la Casación 353/2019, en la que se establece, ¿no? De que como no ha habido una debida motivación de una máxima experiencia, en ese caso fue creo que porque no se había acreditado un vínculo laboral, un arraigo laboral, ya se decía, ¿no? De que no, de que podría huir exactamente y demás, ¿no? Entonces, no se había, la máxima experiencia, decía, no hay arraigo laboral, ya va a obstruir la justicia, entonces hay- se debe motivar siempre, ¿no? ¿Por qué estoy sosteniendo yo una máxima de la experiencia? Un segundo punto, disculpen, por favor, voy a conectar aquí, ya, para que no se vaya la batería. Las máximas de la experiencia deben someterse a un debate previo, es decir, no puede simplemente el juez dar su máxima de experiencia, motivarla y se acabó, ¿no? Sino que debe haber un debate previo de las partes para ver si se está vulnerando algún principio, o simplemente se den estas máximas, ¿no? De las prendas rojas, ¿no? Todos mienten, porque tenemos que tener en cuenta que las máximas de la experiencia son enunciados, y y no vamos a hablar porque es todo un tema amplio, ¿no? De las características de las máximas de la experiencia, ¿no? Que siempre deben ser enunciados simples, genéricos, por lo cual no podemos permitir que simples enunciados, muchas veces, como lo decía, determinen, ¿no? La vida de las personas. Un tercer aspecto es no individualizar las máximas de la experiencia, ¿no? El juez no puede basar una máxima de experiencia en su experiencia propia nada más, sino que tiene que haber un estudio amplio, ¿no? Como les decía, de toda esta, eh, esta repetición de hechos en el tiempo para yo poder determinar que esa es una máxima de la experiencia. Que dicho sea de paso, no garantiza la verdad en sí misma, ¿no? Como lo veníamos mencionando. Un cuarto aspecto es la verificación empírica de la fiabilidad. ¿A qué nos lleva eso? A veces de que si nosotros sostenemos una máxima de la experiencia, debemos corroborar de que no existan datos científicos que, que refuten la máxima experiencia que estamos sosteniendo, ¿no? Porque si es así, no podríamos elevar esa máxima a la experiencia. Y quinto, que estos aspectos finalmente sean plasmados en un acuerdo plenario, porque, como sabemos, los acuerdos plenarios van a establecer estos lineamientos que se deben seguir para un correcto uso, ¿no? En este caso, los límites y usos de la máxima de la experiencia. Bien, espero que con ello se haya aclarado un poco el panorama de esto, espero haber contribuido
a la comunidad jurídica. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.